Vladimir a la una. Bueno, continuamos con Néstor Francia, integrante de la ANC. Un poco sobre el contenido, porque como no se sabe prácticamente nada de las propuestas, muchas dudas. Por ejemplo, van a eliminar la reelección o van a hablar de aumentar el periodo presidencial. Muchos incluso circularon versiones, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a crear nuevamente la Cámara del Senado? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el voto de los militares? ¿Eso se va a cambiar? ¿Se va a mantener? ¿Qué va a pasar con las gobernaciones? ¿Se van a eliminar? ¿Se van a eliminar las alcaldías? ¿Va a haber una consulta a la gente? Cosas que la gente se pregunta, ¿va a haber un referéndum para aprobar esta constitución? ¿O Pero se va a hacer por...? se ha dicho que sí, debería haberlo. Ajá. Se ha dicho que sí va a haber un referéndum, debería haberlo, por supuesto. General, o sea, todo el mundo participaría, no las Claro, comunas nada una más. votación, una elección, Ajá. donde la gente vote si está de acuerdo o no. Ujú. Yo no sé cómo sería, porque si tú vas a hacer cambios constitucionales, de repente es que hay cosas que la gente puede estar de acuerdo y cosas que no. Entonces vas a votar por artículo. ¿Por Eso hay que bloque? ¿Por definirlo. qué? Ujú. O si Exacto. vas a votar una cosa global. O sí o no. O sea, eso hay que definirlo. Tus preocupaciones son válidas. Yo creo que en algún momento tiene que haber un proyecto constitucional que se presente al país y que se discuta antes de ir a una elección. Porque eso significa que hay una retroalimentación Porque no del creas que es proyecto que... global, del proyecto completo. Una retroalimentación de la sociedad que vuelva a los constituyentes para escuchar las opiniones. Porque fíjate lo que ocurrió en el 2007, que fue cuando yo rompí con el gobierno, en el año 2007, precisamente por la reforma. Yo no estuve de acuerdo y me tuve que ir al gobierno, pues, por eso. Y me fui convencido de que lo que estaba haciendo era lo correcto, pues, no me arrepiento. Ahora, más allá de eso, de los arrepentimientos y esas cosas, está el hecho de que el chavismo votó contra, o buena parte del chavismo votó contra esa reforma. O sea, una parte importante del chavismo votó contra esa reforma. A esa reforma no la derrota la oposición solamente. Un chavismo descontento. ¿Qué riesgo se puede correr hoy en día de que también una parte del chavismo Ver, tú vas a una haga lo elección, mismo? tú vas a una elección siempre tienes el riesgo de perderla. Bueno, por Está supuesto. claro, eso no es- por supuesto que puedes perderla, porque puede ser que la gente no esté de acuerdo con las cosas que se propongan. Eso hay que ver primero qué se propone. También es muy importante las campañas. En esa reforma que cometieron grandes errores. Por ejemplo, eran demasiadas cosas al mismo tiempo. Es una reforma como exageradamente copiosa. En vez de concentrarse en las cosas más importantes, entonces eso dificultó que las cosas más importantes fueran suficientemente discutidas con la población. Después hubo los errores que se cometieron ese año, que fue en el 2007, con el caso de RCTV. No porque el gobierno se haya negado a renovar la concesión, sino la forma en que se comunicó ese problema. Eso fue muy mal comunicado, en mi opinión. Yo lo dije en ese momento. Y todo eso influyó en la derrota de la reforma. Pero eso siempre puede pasar cuando tú vas a una elección, y eso hay que entenderlo. Tú vas a una elección y puedes ser derrotado. Eso es parte Del del juego. riesgo que tú corres cuando vas a una elección. Entonces, puedes ser derrotado. Bueno, por supuesto, eso es parte del... La derrota, dice que la derrota Claro. enseñan. Yo pasé por la derrota electoral, he pasado varias veces. Sí. Esa es una clase muy buena. Mejor si no pasa, pero si te toca, pues Claro, tienes que aprovecharla. tú vas a una elección y quieres ganar, pero también puedes perder. Puedes perder así, y a lo mejor eso te salva, pues. Y El tienes que pueblo fue aprender. sabio cuando no votó por mí para la alcaldía de Caracas, pero no sé si fue sabio cuando eligió al que eligió, pero bueno, es un problema ya de Freddy Bernal. Bueno, fíjate, por aquí te dice Yoconda Espina, una pregunta espinosa, Sí. o un Como comentario ella, dice, saludos, Yoconda. Néstor Francia, sí, vale. Néstor Francia, la hojilla original, dice, ¿no? Le barajó dos preguntas a Vladimir, y la diferencia entre Maduro con Chávez y el uso de la tortura hoy, el tema que se está hablando hoy en la calle, dice, ¿no? Dice aquí, Ender Díaz, pregúntale al invitado Néstor Francia si la constituyente es legítima porque no se hizo un referéndum consultivo. Bueno, hay una cosa que es muy clara. La constituyente es legítima porque está legitimada por la realidad. Yo no soy muy leguleyo, ni sé mucho, ni soy constitucionalista, ni soy abogado, pero está legitimada por la realidad. Es decir, se hizo una elección, fue la gente, votó, unos que no quisieron participar, los que votaron por unos candidatos, entre ellos yo salí electo, otros salieron electos. O sea, ese es el hecho que yo veo que legitima a la constituyente. Ahora, se dice que debió haber un referéndum aprobatorio del hecho mismo de convocar a la constituyente. Bueno, eso es una discusión que hay, un debate que hay, pero la legitimidad de la constituyente no depende de eso, en mi opinión. Depende de que es un hecho ya legitimado por la realidad. O sea, es una discusión que yo considero que en este momento es extemporánea.
Bolívar dice, señor Ernesto Francia, ¿qué opina usted de ver al fiscal general que nunca acusa al régimen, solo a todo aquel que disiente del régimen? Bueno, está bien, yo que, está bien, eso es lo que él piensa, yo pienso que estaré seguramente tratando de hacer su trabajo lo mejor posible, se equivocará, pero eso es una pregunta para él, no para mí. Una pregunta, Néstor, ¿tú votaste por Chávez? Dice Adriana Núñez, por supuesto que votaste Claro. por Chávez, ¿no? Claro, siempre voté por Chávez, porque además, yo la primera vez que voté en mi vida voté por Chávez. Yo era abstencionista, tú sabes, ¿no? Claro, tú vienes de un Yo partido que era, yo era como Voluntad Popular ahora, era claro, abstencionista. era de ruptura, PRD, PRD de Exacto. ruptura. Pero en aquel momento nadie te puso preso por no querer votar o por llamar la atención, ¿no? O sea, tú podías llamar a la atención, No, había otra razón de meterlo preso a uno. porque estabas metido en No otras cosas. exactamente por no querer votar. Ah, ajá. Dice Yoconda Espina, de nuevo. Néstor Francia dice en Vladimir Laguna que sí está de acuerdo con el matrimonio de personas del mismo sexo. Luego hace un chiste, pero bueno, el asunto es que él votaría sí. LGTB, chavistas, tómenle la palabra. No, yo estoy de acuerdo no, no solamente estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo con un tema que no se debate suficientemente, como otros temas. En Venezuela tiene que comenzarse a debatir seriamente el tema de la legalización del aborto terapéutico. ¿Estás de acuerdo? Es que tiene que discutirse, no es que esté de acuerdo yo o no. Yo estoy de acuerdo, pero eso no es el tema. ¿Y el aborto Tiene que como derecho de la discutirse. mujer, por ejemplo? ¿Estás de Bueno, acuerdo? el aborto terapéutico, digo yo, ¿no? Bueno, lo llaman terapéutico, pero no Bueno, yo pudiera estoy de ser. acuerdo pues, con la legalización del aborto. Yo estoy de acuerdo con la legalización del matrimonio igualitario. Pero además que yo estoy de acuerdo, tiene que discutirse. Está el tema, yo estoy de acuerdo con la legalización terapéutica de la marihuana. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo? Sí. Creo que discutir. Sí, porque ya en Uruguay se aprobó, en Estados Unidos. Claro, eso tiene sus bemoles, porque en Estados Unidos, por ejemplo, hay gente que te busca un récipe falso para que le den el uso de la marihuana. Pero yo lo que digo, son temas que deben debatirse. No es que yo esté de acuerdo o no, son temas que se están debatiendo en todo el mundo, pero como Venezuela es una sociedad bastante conservadora, Sí, señor. esos temas se quieren poner como de lado. Creo que tienen que ser debatidos. Por supuesto. Fíjate, por aquí dice Néstor, dice José Coronel. ¿Qué opinas sobre la autocrítica y denuncia de que muchos de los que chavistas no les gusta? ¿Tú crees que Maduro está bien informado de sus ministros en cuanto a lo que pasa en la calle? Bueno, probablemente no, porque además en la calle, el problema de la calle es que para un ministro es muy difícil andar en la calle, porque tiene que tener seguridad. La gente se queda, porque un ministro tiene que andar con escolta, sobre todo en un país como Venezuela. Tiene que andar escoltado. No puede andar caminando por la calle como camino yo, que tampoco yo te seguro, pero estoy más seguro que un ministro, creo yo. No, en la calle, yo creo que el alto gobierno hay muchas cosas que pasan en la calle que no las entiende bien. Bueno, vamos a la pausa. Quiero que a la pausa, al regreso, me responda esta pregunta. Germán Figuera, el articulado de la actual Constitución en cuanto al debido proceso, derecho a la defensa y derechos humanos se pisotea a diario por parte del Estado. ¿Qué trae de nuevo el proyecto de reforma para evitar esto? Vamos a un buen tema, ¿no? Vamos a la pausa, ya venimos.